Les doy la bienvenida a los presentes en la sala y también a aquellos que nos siguen por Zoom, que son unos cuantos. También lo hago en nombre del presidente del CARI, Francisco de Santibáñez, que les deja sus saludos, que no pudo estar presente. Esta reunión la hemos organizado conjuntamente con el Instituto Argentino de Recursos Hídricos, con el ingeniero Víctor Pollack, que es su director, y su entusiasta grupo del equipo del instituto, y también con los miembros de mi comité. Entonces, vamos a tratar un tema que es del mayor interés, porque todos estamos preocupados por la repetición de eventos climáticos que provocan situaciones hidrológicas extremas. Se producen intensas lluvias impensables que provocan inundaciones, y esas inundaciones provocan a su vez daños en el territorio, en los ecosistemas, y afectan a la población, que a veces mueren, desaparecen o quedan sin casas, porque las aguas causan estragos realmente. Entonces, el año pasado nosotros hemos visto muchos de estos casos extremos de inundaciones. También hay de sequías, pero las sequías no producen este efecto tan catastrófico porque se gestan de otra manera con más tiempo. Pero acá en este caso, una lluvia intensa que a veces es mayor a la que se produce en no sé cuánto tiempo, ya da pie a una inundación que hace esos estragos. Eso ha pasado en el año 24, todos lo leímos en Bangladesh, en otros países, en Valencia, que fue una catástrofe total, y más cerca nuestro, Río Grande do Sul. Eso en cuanto a los eventos fuera de la Argentina. Pero en nuestro país también se han visto afectadas varias provincias. Les citaré la de Santa Fe, la catástrofe en La Plata, de la cual todavía mucho se habla, y la más reciente, que es la de Bahía Blanca, que realmente todos hemos seguido los daños que causó esa tormenta, y que inclusive me parece que hasta ahora no han logrado superarlo, ni mucho menos, por más que se están haciendo esfuerzos. Entonces, en esta reunión, ¿qué es lo que pretendimos? Primero es informarles sobre lo pasado en Bahía Blanca y en otras provincias argentinas, que por supuesto puede volver a repetirse en esos lugares o en otros. Pero más que nada, lo que pretendemos es ver de qué manera se pueden prevenir en lo posible esas inundaciones, esos eventos extremos, cuáles son las medidas que pueden ser tomadas, preventivas, y también, digamos, regular la ocupación en las zonas inundables, que no es tan sencillo, establecer sistemas de pronóstico, de alerta temprana, de manera que la población sepa qué es lo que tiene que hacer y sea informada debidamente de todos los riesgos y todas las posibilidades. O sea, tienen que establecerse planes de contingencia que permitan enfrentar la situación. Bueno, y nosotros teníamos tres, pero lamentablemente el último expositor, el ingeniero Romanazzi, por razones de fuerza mayor no va a estar presente. Pero acá tenemos al doctor Marcos Saucedo, que es justamente la persona indicada porque él está en el Servicio Meteorológico Nacional. Acá tienen su currículum. Él es director de pronóstico del tiempo y avisos del Servicio Meteorológico. Además, ha coordinado el proyecto de alerta temprana en el 2020, y adelante está llevando un proceso de mejoramiento y ampliación muy interesante del cual no va a hablar. Además, le cuento que es doctor en ciencias de la atmósfera y también tiene encargo docente en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, le vamos a pasar en primer término a la palabra al doctor Saucedo para que nos dé un panorama de todo lo que están haciendo y que puede hacerse.
pasamos la palabra. Acá les doy el micrófono. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, básicamente como recién comentaban, yo estoy a cargo, digamos, de lo que es el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico. Bueno, se encarga todo lo que son los pronósticos a una semana para todo el país, en particular cuando se detecta algún fenómeno que pueda suponer un riesgo para la población, llámese una situación de alguna tormenta, lluvia intensa, también fenómenos como nevadas, vientos intensos o vientos onda. Nosotros emitimos un aviso especial que trata sobre el fenómeno, digamos, a plazo de 3 días, informando, bueno, sobre un riesgo que puede suponer el fenómeno, ¿no? Pongamos viento que pueda llegar a superar, pueda tener ráfagas de más de 70 kilómetros por hora, se emite un alerta meteorológica. Además de esto, el sistema de alerta temprana también tiene un sistema de avisos especiales que se llaman avisos a muy corto plazo, que están únicamente enfocados en fenómenos de tormenta, que se utilizan radares meteorológicos y lo que intenta hacer es indicar dentro de un área que está, por ejemplo, bajo alerta, bueno, como pensar parte de la provincia de Buenos Aires, bueno, si alguna localidad dentro de la provincia está a punto de ser afectada por una tormenta que pueda tener ráfagas muy intensas, caída de granizo, por ejemplo, o lluvias muy intensas, bueno, se emite un aviso a un corto plazo que tiene una validez que puede variar entre 1, 2 o 3 horas, ¿sí? Y básicamente lo que intenta, bueno, es básicamente especificar a dónde va a estar, qué zona va a ser afectada por esa tormenta. ¿Sí? Eso es lo que básicamente conforma a grandes rasgos, sin entrar en demasiado detalle, lo que es el sistema de alerta temprana, que bueno, como bien mencionan, digamos, ya en noviembre de 2020 se implementó lo que es la parte de alertas meteorológicos, ya la parte de avisos a un corto plazo ya es previo, digamos, a esa fecha. Y bueno, obviamente la idea, digamos, a futuro es no solamente indicar los fenómenos que puedan suponer un riesgo, sino también qué impactos van a tener esos fenómenos. Que eso, bueno, es parte de la iniciativa de alertas basadas en impactos, que bueno, también la Organización Meteorológica Mundial está, digamos, en ese proyecto, ¿no? Fomentando también esa iniciativa en todos los servicios meteorológicos a nivel mundial. Sí. Después, por supuesto, vamos a tener un espacio para las preguntas que quieran hacerle al doctor Saucedo, porque además tenemos tiempo para ello, pero no sé si prefieren a que las hagan ahora o al final. Tiene una. Sí. Sí. ¿Ya tiene? Sí, claro. Por eso lo decía. Yo pensé que era una Creí pregunta que era parte de la... Yo creí que había terminado. No. Dijo así. No, ok. Era la primera parte. Que había Introducción. Era una terminado. introducción de lo que es el sistema. Bueno. Bueno, voy a... Bien. Bueno. Tiene que tener un Otra vez. Un poquito fuerte. Bien, bueno, yo simplemente para montar un poco cómo fue este evento en particular desde la meteorología, yo separé la presentación básicamente en 4 tópicos. Primero voy a hacer una breve reseña de cómo, digamos, se perfilaba esta situación meteorológica desde la perspectiva de los pronósticos numéricos. Nosotros los meteorólogos, gran parte de nuestro trabajo se basa en el análisis de modelos numéricos, que uno incluso puede ver en distintos portales web, muchos de ellos son gratuitos, uno los puede consultar. Después voy a hacer una breve reseña de los alertas, pronósticos alertas emitidos, que sería el segundo punto. Y después una tercera parte que vamos a hacer un seguimiento, voy a mostrarles una serie de animaciones
en base a información de imágenes satélite y de radar. Y por último, voy a presentar muy brevemente el evento desde el punto de vista climatológico, ¿sí? En cuanto a la intensidad de lluvia, cómo se vio esto en función, digamos, de los máximos o los récords, digamos, históricos sobre la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, bueno, primero que nada, solo esto a modo ilustrativo. Nosotros del Servicio Meteorológico ya previamente a esta situación del 7 de marzo, emitimos una serie de informes especiales, ¿sí? Más que nada dirigidos a autoridades y también parte en las redes sociales del servicio. Esta información también estuvo distribuida. Ya desde la última semana del mes de febrero, yo acá no alcanzo a leer, pero creo que recordar que ya desde el 24 de febrero se empezó a emitir una serie de informes especiales donde digamos, avisoraba una situación donde iba a haber varios eventos de lluvias intensas, ¿sí? Desde mismo la última semana de febrero y toda la primera semana de marzo. Van a ver ahí en una serie de mapas de lluvia acumulada en unas semanas aproximadamente. Bueno, no viene al caso indicar las regiones exactas, pero sí se ve, por ejemplo, que en la zona central del país se ven unos manchones oscuros, que son valores de lluvia acumulada semanal del orden de los 200 milímetros, incluso más. Y bueno, precisamente estos informes hablaba de la posibilidad que a lo largo de la semana se dieran en algunas zonas lluvias acumuladas del orden de los 200, 300, incluso en algún informe por ahí habla de valores de hasta 400 milímetros en el lapso de una semana. Esto, bueno, se estuvo actualizando el día 24 de febrero, después el 27 hubo una actualización, y la última fue el lunes 3 de marzo, donde de hecho ahí también se informa, incluso se indica que en la zona, el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, donde estaría Bahía Blanca, podían darse lluvias que superaran los 250 milímetros aproximadamente. Esto, digamos, como para tener una idea del contexto en el cual se dio la situación de Bahía Blanca. También vale mencionar que durante toda esta situación, todas estas 2 semanas, hubo varios eventos de inundaciones en distintos puntos del país: provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos. Hubo varios eventos, incluso uno en particular afectó a un familiar mío estando descansando, digamos, en las termas en Federación, y bueno, precisamente un evento de estos de lluvia intensa terminó que, bueno, se inundó el hotel, el estacionamiento, perdió el auto, ¿sí? Durante esta situación, que bueno, fue una más de tantas que se dieron a lo largo de este periodo, ¿no? Que fue bastante activo desde el punto de vista meteorológico. Bien, ahora voy a pasar a la parte siguiente. Esto es simplemente lo que sigue. Toda esta serie de gráficos, ¿no? Básicamente lo que quiero hacer acá es señalar un poco cómo se veía el pronóstico según diferentes modelos de pronóstico del tiempo. Nosotros utilizamos a diario. Cómo se veía el día 7 de marzo por la mañana. Lo que están viendo, por ejemplo, en las figuras que están abajo, las dos de la izquierda, que tienen colores azules y violetas, y la que está a la derecha con colores verdes, indican valores de lluvia acumulada, ¿sí? En milímetros. Está ahí la escala, digamos, en la parte inferior. Más o menos estamos hablando aproximadamente en torno a valores de lluvia acumulada en unas 6 horas del orden de los 25, 50 milímetros. En particular, solo para mencionarlo, arriba a la derecha tenemos un mapa que indica viento, humedad. Bueno, esas barras que se ven, digamos, con viento del norte, lo que quieren significar es más que nada la presencia de un canal de aire muy húmedo que provenía de latitudes tropicales y que justamente llegaban hasta viernes a la mañana, el viernes 7 de marzo a la mañana, hasta el sudeste de la provincia de Buenos Aires, límite con La Pampa. ¿Sí? Toda esa humedad, ese canal de humedad que llegaba desde el norte y que precisamente, bueno, había un frente de aire frío, digamos, que comenzaba a avanzar desde la Patagonia hacia la región central del país, y bueno, convergía el aire húmedo, muy rico en humedad, precisamente estaba dando lugar a estas lluvias muy intensas, que bueno, los modelos, si bien la representaban espacialmente, al menos a nivel áreal, obviamente la intensidad era un poco más acotada, digamos, más moderada respecto de lo que, vamos a ver después, terminó ocurriendo. Bueno, este simplemente también es más o menos la misma idea. Lo único que acá lo que estamos viendo es la lluvia acumulada en 24 horas,
según los distintos modelos de pronóstico numérico que estamos viendo ahí, verán que la zona de Bahía Blanca no estaba exactamente en la región más afectada que tenía las lluvias más intensas. Y si uno mira los valores, si uno, digamos, trata de forzar un poco la vista, ve valores de precipitación acumulada que en la mayoría de los casos llegan alrededor de los 40 milímetros, 50. Se ven máximos, valores más altos más hacia el oeste, más hacia la provincia de La Pampa. Sí, ahí que superan los 50 milímetros. Ahí a la izquierda tenemos el modelo de alta resolución que corre el servicio meteorológico 4 veces al día, que más o menos está viendo valores máximos en torno a 75, 100 milímetros, siempre hacia el oeste. Lo que tenemos ahí en el medio, tenemos el mapa, arriba en el medio tenemos los valores de precipitación acumulada en 6 horas, justo bueno, ahí se destaca Bahía Blanca con esos 210 milímetros hasta las 9 de la mañana de ese día. Y en general, bueno, las lluvias como que estaba como, al menos en los modelos, estaba como más desplazada hacia el oeste. No obstante esto, bueno, también acá tenemos otro modelo, que es un modelo muy, muy preciso, que utilizamos bastante a menudo, es el modelo del Centro Europeo de pronóstico. Y acá lo que se está viendo, tenemos en del lado derecho, es simplemente un mapa que indica la posibilidad de un evento extremo de lluvia. ¿Sí? Entonces, tenemos un valor que va de 0,5 a 1. Digamos que los valores cercanos a 1 indican que es muy alta la probabilidad de que el evento de lluvia sea extremo. No es parecido a la probabilidad, pero no es exactamente la probabilidad. Y lo que se puede ver es que en general Bahía Blanca está casi en el borde, digamos, de la zona de lluvia más intensa, ¿no? Del evento extremo. Incluso el máximo está más al oeste. Y si nosotros miramos la figura de la izquierda, lo que intenta mostrar son distintas corridas, distintas realizaciones digamos, del pronóstico, con la fecha. Lo que tenemos ahí es la fecha de inicialización. ¿Sí? Esto comienza desde el 23 de febrero, utilizando el pronóstico, cómo veía el distinto conjunto de probabilidades. O sea, acá lo que estamos viendo son cajas o box plots, donde indican el rango de posibilidades de precipitación acumulada sobre una caja alrededor de Bahía Blanca. Arriba a la derecha dice observación sinóptica. Ese fue el valor observado, ¿sí? De la precipitación acumulada, y lo que se ve digamos, en las distintas barras son las distintas probabilidades, digamos, que se pudiera dar ese evento. Entonces, lo que se ve básicamente es que digamos, la precipitación acumulada total en esa situación excedió por mucho a los distintos miembros, digamos, de ese ensamble que compone este modelo, digamos, ¿no? Esta versión de pronóstico numérico. Bueno, eso es simplemente para ilustrar lo que fue, digamos, el evento desde el punto de vista de un pronóstico numérico, ¿no? Que, bueno, obviamente, al ser un evento extremo, uno no puede esperar o que exactamente se represente esta situación. Sí, uno lo que esperaría va a ser un mapa como el de la derecha, que nos indique, nos dé un aviso. Mucho cuidado, porque acá puede haber una situación de evento extremo de precipitación. Eso es un poco lo que muestra ese mapa que está a la derecha, si bien no está al máximo posicionado sobre la ciudad de Bahía Blanca. De todas maneras, nosotros como meteorólogos estamos acostumbrados a lidiar con este tipo, digamos, de información digamos, con incertidumbres, digamos, que son parte inherente a nuestro trabajo diario. Bueno, aquí lo que estamos viendo son los mapas de alertas que se emitieron previamente al evento. Entonces, nosotros tenemos a la izquierda el alerta emitido para el día miércoles, el miércoles 5 de marzo a la tarde, para el día viernes. Así que nosotros, bueno, ya con 2 días de antelación, nosotros empezamos ya a emitir una alerta, primero de nivel amarillo. Sobre la zona de Bahía Blanca habíamos una zona más peligrosa sobre la zona de Mendoza, sur de San Luis. Digamos que nosotros los alertas los vamos construyendo en forma escalonada, es decir, nosotros no emitimos una alerta naranjo-rojo a 3 días por una cuestión de incertidumbre, sino que simplemente empezamos con un nivel
a 2, 3 días y después lo vamos elevando en la medida que los elementos con los que vamos contando nos van indicando que la situación puede ser más extrema, más peligrosa. Entonces nosotros el día miércoles 5 ya comenzamos a emitir una alerta a nivel amarillo para el día viernes sobre Bahía Blanca. El día jueves 6 por la tarde, elevamos esa alerta a nivel naranja y finalmente en la mañana del día 7, nosotros cuando emitimos los alertas meteorológicos generalmente tenemos 2 actualizaciones diarias. Si a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana, todos los días, siempre se actualiza el sistema de alerta a esas horas. Y nosotros en la mañana del día 7 mantuvimos el nivel de alerta. Sin embargo, cuando nosotros tomamos conocimiento de la situación que estaba aconteciendo en la ciudad de Bahía Blanca, cerca de las 7 de la mañana aproximadamente de ese día, y viendo cómo, digamos, el sistema de alerta lo que busca es indicar, ok, bueno, está pasando esto, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Y no es un sistema retrospectivo, no es que va para atrás, sino que simplemente dice, ok, con la situación que tenemos ahora y viendo lo que va a pasar en las próximas 6 horas, bueno, ya es una situación que está, digamos, se salió del cauce, por así decirlo. Bueno, esto amerita un alerta a nivel rojo. De hecho, lo que están viendo a la derecha es un mapa que hay una serie de umbrales y de precipitación. Estos son los umbrales que nosotros utilizamos en cuanto a lluvia acumulada para determinar los distintos niveles de alerta. Entonces tenemos, por ejemplo, para la zona de la provincia de Buenos Aires, que es un mapa de umbrales bastante más regional. Nosotros tenemos valores en torno a 40 milímetros en 12 horas para determinar una alerta a nivel amarillo, un nivel naranja a partir de los 70 milímetros, 12 horas, y el nivel rojo lo emitimos cuando ya estamos previendo lluvias acumuladas que superen los 175 milímetros en 24 horas. Que ahora después van a ver es más o menos un valor extremo diario, ¿sí? de lluvia para esa zona. Entonces, básicamente, contando con información extraoficial, cuando nosotros decidimos elevar a nivel rojo, que recién el mapa se ve 8 de la mañana, la actualización, cuando nosotros elevamos a nivel rojo la zona de Bahía Blanca y el sudeste de La Pampa, que también estaba, que también lo elevamos a nivel rojo. Básicamente ya a esa hora ya se habían acumulado aproximadamente 170, 180, casi 200 milímetros aproximadamente a esa hora. Después continuó lloviendo, ¿no? Entonces, bueno, la lluvia continuó acumulándose. Bueno, acá lo que vamos a ver es simplemente una animación de todo lo que fue la secuencia a nivel satelital. Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo acá son, uno si ven ve un montón de colores, digamos, en la imagen, indica la temperatura de brillo de las nubes. O sea, es un canal infrarrojo, y entonces indica los valores, los colores más de lo que va del verde, amarillo a naranja, rojo. Los rojos, digamos, son las temperaturas más frías de las nubes, lo cual uno deduce que se trata de la nubosidad con mayor desarrollo vertical, es decir, la nubosidad que tiene más convección, digamos, más intensa, o tormentas más intensas. Entonces, bueno, podemos ver, esto arranca desde la noche del día 6 al día 7, y bueno, vemos precisamente que sobre lo que es la zona de La Pampa, San Luis, de Mendoza, comienza a formarse una zona de tormentas que después se empieza a ganar en área, y en particular sobre la zona del sudeste de Buenos Aires, vemos que hay una zona donde la convección, las tormentas persisten, ¿sí? Se forman continuamente en la misma región. Y entonces, básicamente lo que estuvo ocurriendo aquí es que la zona de generación de tormentas se mantuvo prácticamente estacionario durante varias horas, unas 6 horas aproximadamente, un poquito más. Y entonces, bueno, la zona más afectada, o la zona donde más persistió la convección, las tormentas, fue precisamente en la zona de Bahía Blanca. Sí, está clarito ahí. Bien, esto es una imagen de radar de Bahía Blanca, ahí no alcanzo a ver bien la hora, pero esto es de la noche, de las 23 horas del día 6. De hecho, ya comenzaban a formarse algunas tormentas cerca de Bahía Blanca, si bien el sistema de tormentas principal todavía estaba hacia el oeste sobre La Pampa.
Lo que están viendo a la derecha es un ejemplo de un aviso a muy corto plazo. Esto es lo que yo les comentaba, que son los avisos de tiempo de nowcasting o de tiempo inmediato, que tiene una validez de hasta 3 horas. Siendo, bueno, aquí ya se comenzaba a hablar en ese título de tormenta fuerte, bueno, es una terminología que utilizamos, que más que nada lo que hacía referencia era más a lluvias intensas y la ocurrencia de ráfagas. Todavía este primer aviso a muy corto plazo estaba más hacia el oeste, ¿no? Hacia la zona del noreste de Río Negro, sobre la Pampa, y esto ya es una imagen en la noche, ya en la madrugada, digamos, del día viernes 7, donde vemos, bueno, que el sistema de tormentas comienza a tener una formación de línea y va desplazándose de a poco hacia Bahía Blanca. Hasta acá, como nivel, como tormenta, era una situación más, no se veía algo demasiado Controlable. y por ahora nada demasiado serio, un sistema de tormentas que avanza hacia el este, se ven, bueno, puede ser que tenga algunas ráfagas con esto, pero bueno, las tormentas se mueven, digamos, entonces no va a haber peligro de lluvia que acumule demasiada agua en un solo lugar. De hecho, este es el primer aviso a un corto plazo que se emitió, ya con alerta naranja vigente en la zona, a la 1:32 am. Este es el primer aviso a un corto plazo que afecta a Bahía Blanca. Sí, más o menos las lluvias comenzaron alrededor de las 4 de la mañana, con lugar un preaviso de unas 2 horas y media. Pero bueno, hasta ahora esto venía más o menos tranquilo. Y esto es cómo se ve, cómo fue, digamos, el momento que las tormentas afectaron más en la zona de Bahía Blanca. Es lo que está pasando. Es una secuencia de unas 6 horas aproximadamente. De hecho, hay algunas interrupciones en el medio. Pero uno empieza a ver el sistema de tormentas que va avanzando hacia Bahía Blanca. Y de golpe, si uno le presta atención, ve como que pareciera como que el radar se apagara, o que las tormentas de golpe se vieran como muy suavizados, ¿no? Los colores rojos desaparecen, se ve todo un manto de azules, verdes. Eso básicamente es un efecto dado por las lluvias intensas sobre el radar. Lo que está pasando es que cuando llueve muy fuerte, el radar se moja, entonces queda toda la información se ve atenuada, o sea, todas las tormentas se ven atenuadas. Entonces, esto es cuando uno ve en un radar meteorológico, esto así que es como que de golpe la intensidad de las lluvias disminuye repentinamente, está lloviendo sobre el radar, en realidad es una señal de que la lluvia es muy intensa y es tan intensa que se pierde toda la información que hay alrededor. Y precisamente uno está viendo esta información de radar atenuado, uno generalmente lo ve en uno o dos, digamos, dos imágenes, son más o menos una imagen cada 10 minutos. En general, uno esto lo ve en una o dos imágenes, que por ahí ve esta situación de radar atenuado, de lluvia, digamos, atenuada. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es una imagen atenuada horas seguidas, ¿sí? Una imagen detrás de otra, continuamente atenuada. De hecho, yo no lo traje acá, pero se puede ver también estas tormentas desde el radar de las grutas, que está unos más de 200 kilómetros al sudeste sobre Río Negro, y estas mismas tormentas se veían, y se veían mucho mejor, y se veía incluso la formación de nuevas celdas convectivas justamente al noroeste de Bahía Blanca, que luego se movían hacia Bahía Blanca, afectando continuamente la misma zona. Bueno, esto simplemente es un resumen, digamos, de todos los avisos a muy corto plazo que se emitieron para Bahía Blanca en la mañana del día viernes 7. Hubo en total, si no recuerdo, hubo 7 avisos a muy corto plazo, después del primero, que se emitió a la 1:32. En total, Bahía Blanca estuvo bajo un aviso a muy corto plazo vigente durante hasta las 10:30 am, hasta las 12:30 fue el último aviso a muy corto plazo que se emitió. En total estuvo unas 11 horas consecutivas bajo un aviso a muy corto plazo. ¿Sí? Entonces, siempre con el fenómeno principal, lluvias intensas. En algunos casos también se incluía ráfagas, pero bueno, la lluvia intensa era como el fenómeno destacado, digamos, del evento. Bueno, también esto que estamos viendo acá es una, digamos, una secuencia, una imagen, digamos, de la evolución de la precipitación sobre la zona, esto tomando 12 estaciones meteorológicas digamos, de gente particular, no son del servicio meteorológico.
donde, bueno, tenemos en la línea azul la lluvia acumulada a lo largo del día, y en verde tenemos la precipitación, la tasa de precipitación. Entonces podemos ver que básicamente las lluvias comenzaron cerca de las 4 de la mañana y en momentos tuvieron picos del orden de los 100 milímetros por hora de tasa de precipitación, un primer pico alrededor de las 8:30, después bajó un poco de intensidad a unas tasas de 40 milímetros por hora, pero después volvieron a verse varios picos, ¿no? Del orden de los 100 milímetros por hora, incluso el último significativo fue pasar las 10 de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, una tasa, el pico más alto, ¿no? De tasa de precipitación de casi 150 milímetros por hora, y bueno, la acumulación total terminó llegando casi a los 300 milímetros, ¿no? De hecho, bueno, acá hay otra estación automática, de abajo, que cortó, digamos, se cortó la comunicación alrededor de las 6:50 M y, bueno, dejó de transmitir, pero bueno, en ese momento ya llevaba acumulado alrededor de 145 milímetros en ese momento. Y bueno, y por último, simplemente para poner en contexto este evento, dentro de la que es la climatología de Bahía Blanca, acá lo que estamos viendo es cómo fue este evento en particular, cómo fue rankeado dentro de los demás eventos extremos que se registraron sobre Bahía Blanca. Entonces tenemos, esto es precipitación acumulada en 24 horas. Una salvedad con esto, acá dice 210 milímetros, claramente en primer lugar, en cuanto a eventos de precipitación diaria. Lo que sí tenemos que ver es que el servicio meteorológico digamos, toma la precipitación en 24 horas entre el periodo de las 9 de la mañana y las 9 de la mañana, y al siguiente. Entonces, en realidad, nosotros tenemos estos 210 milímetros contados hasta las 9 de la mañana, pero continuó lloviendo, digamos, en las horas siguientes, cayeron 80 milímetros más después de las 9 de la mañana, entonces, si uno lo contara como lluvia en 24 horas, serían 290 milímetros, que fue el evento total. Entonces, en general, bueno, acá tenemos algunos valores que indican que, por ejemplo, la precipitación en 24 horas acumula aproximadamente un tercio de lo que llueve en todo un año. En que fue menos de 24 horas, fueron un poco más de 8 horas aproximadamente. Y obviamente, bueno, como comentaba antes, este evento superó el máximo de la serie histórica, ¿no? Que abarca de 1956 al 2025. Y también, si uno lo mira en términos de precipitación acumulada en 6 horas, ¿sí? Que como toma la precipitación del servicio meteorológico, bueno, acá lo podemos ver mucho más claro, el registro, ¿no? Del día 7 de marzo hasta las 9 de la mañana, 210 milímetros, el segundo creo que llega a 93. O sea, bueno, más que duplicó el récord anterior. Y incluso también se ve en quinto lugar, se puede ver la lluvia acumulada entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, los 80 milímetros adicionales, sí que aparece ahí en quinto lugar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también, ¿no? Da la pauta, digamos, de lo extremo que fue el evento en particular. Fue un 125% más intenso que el segundo récord anterior observado en 2007. Y bueno, precisamente estos 210 milímetros se registraron en un plazo entre las 4 o 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, los 210, y bueno, pasado el mediodía, los 290, que bueno, fue todo el evento total sobre Bahía Blanca. Bien, creo que eso era lo último que tenía, sí. Bueno, no robo más tiempo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora lo vamos a escuchar, que nos va a dirigir la palabra a través del Zoom al ingeniero Scheffer. El ingeniero Scheffer, entre otros cargos, fue director decano del Departamento de Ingeniería en la Universidad Nacional del Sur entre el 2017 y 2022. Y lleva un total de más de 50 años de trayectoria docente, técnica y de gestión. Además fue vicepresidente del Consejo Federal en el 2005 al 2006. Y es el que dirige la construcción del dique Paso de las Piedras y su operación.
O sea, y en la docencia sigo diciendo que es profesor titular con dedicación exclusiva en diversas cátedras de la universidad. Es autor de libros y trabajos y ha dado una serie de conferencias. Así que lo escuchamos con mucha atención. Ya sabemos la alerta meteorológica que nos ha contado el doctor, así que a usted le pedimos que nos diga qué consecuencias trajo esa intensa lluvia, los 290 milímetros, a la población y al territorio y a la infraestructura de Bahía Blanca. Le damos la palabra, ingeniero. Bueno, buenas tardes. Es un gusto poder estar presente en este lugar y realmente es un honor el poder participar y que me hayan podido dar la oportunidad de poder expresar lo que hemos vivido en Bahía Blanca en estos días. Yo me voy a referir específicamente a este evento que, como decía el preopinante, es uno de el evento máximo que hemos tenido sobre la ciudad de Bahía Blanca. Y voy a recurrir a algunos antecedentes también. Eh, Perdón, quiero aclarar que yo no soy más docente de la universidad, ya me retiré en el año 2022. Desde ahí hasta ahora había quedado totalmente alejado de estos temas que están relacionados con el agua. Solamente me estaba dedicando a escribir un libro sobre estos temas, pero repito, hace 3 años que estoy alejado ya de la universidad, que fue cuando culminé como decano del Departamento de Ingeniería. En el orden que vamos a seguir, perdón, ¿la paso yo o la pasan desde allá? Ustedes díganos siguiente y yo voy pasando. Ahí está, bueno. La pasan desde ahí entonces. Sí, Quería, en el desarrollo de la presentación, vamos a ver primero un poco para ubicarnos sobre la cuenca que influyó sobre la ciudad de Bahía Blanca, la cuenca del arroyo Naposta, los antecedentes que tenemos de inundaciones, las obras que en aquel momento se previeron, lo que ocurrió en la precipitación del día 7, el área impactada, y cuando hablo de área impactada hablo de las obras hidráulicas que fueron impactadas. Luego hay alguna mención sobre el impacto en la ciudad. ¿Y qué entiendo yo a lo largo de, bueno, lo que he vivido y he visto estos años, o he estado siempre en Bahía Blanca, qué es lo que debería hacerse? Seguimos con la próxima. En esta lámina lo que vemos es toda la cuenca del arroyo Napostá, que nace en el cordón serrano. Es una cuenca que tiene 1.414 kilómetros cuadrados y en su cuenca inferior se encuentra la ciudad de Bahía Blanca. A lo largo de esta cuenca, durante muchos años y después de varias inundaciones, se fueron proponiendo obras, algunas se hicieron y otras no. Entre las obras que se propusieron, quiero mencionarlas ahora y ubicarlas sobre este plano porque después voy a hablar nuevamente en alguna de las láminas que voy a pasar más adelante. Pero podemos ver en el cierre de la cuenca superior una alternativa de cierre donde está lo que se llama el Cerro del Águila y el Aguilucho. En realidad es un cierre muy corto de solamente 120 metros de longitud, que está perfectamente delimitado entre dos cerros de cuarcita y que abarca solamente la cuenca alta del arroyo Napostay, que son los 240 kilómetros cuadrados. Avanzando sobre toda la cuenca media, hasta el límite de esa cuenca, que sería lo que ustedes muchas veces deben haber escuchado hablar sobre esta zona de la cuenca, que es el Puente Canesa, entre la cuenca superior y el límite de la cuenca media. En algún momento, estudios que pidió la provincia en la década del 80, a una consultora, creo que Yatasa Inconas, se hicieron propuestas para toda la región de Bahía Blanca y entre ellas apareció la posibilidad de un cierre de parte de la cuenca cuando recibe un afluente que es el arroyo Los Leones,
Bueno, en este sector se previó y se hizo un anteproyecto de dique de retención que tomaba parte de la cuenca media y la cuenca alta. Y posteriormente, y ahora lo vamos a ir viendo, aparece mencionado ya al final de la cuenca media el dique, el cierre en lo que se llama Puente Canesa, que regula todo lo que es la cuenca media y superior, y deja sin regular toda la cuenca inferior en la que está incluido Bahía Blanca, que son alrededor de 600 kilómetros cuadrados. Acá va este pequeño embalse que ven también en azul, en realidad ahí no hay un embalse, es un dique nivelador muy pequeño, que es el dique nivelador Los Mirasoles, que es una obra que está hecho por lo que era antes obra sanitaria y que ahora maneja APSA, y es una fuente, una toma complementaria de abastecimiento de agua a la ciudad. Si el abastecimiento principal está proveniendo de bueno, acá se ve un sector de lo que es el embalse de Paso de las Piedras, de ahí viene el acueducto principal, y hay una fuente complementaria que está tomada sobre el arroyo La Postana en este dique nivelador. Y posteriormente se hizo otra toma a más aguas abajo entre ese dique nivelador y la ciudad de Bahía Blanca, a la altura de lo que es el autódromo de Bahía Blanca. Esto sería toda la cuenca y las obras posibles a desarrollar como para regular lo que es el escurrimiento de agua hacia la ciudad de Bahía Blanca, que está en su cuenca inferior, si está dentro del valle de inundación. Seguimos con la próxima diapositiva. Al antecedente de las inundaciones de Bahía Blanca. Desde su fundación, la ciudad sufrió varias inundaciones por desborde del arroyo Napostal. Sí, en marzo del 1984, en marzo de 1904, en febrero de 1915, febrero de 1925, en marzo de 1933, el 18 de marzo, el 4 y el 5 de abril de 1944. Fíjense que el periodo de lluvias importantes sobre la cuenca Napostal es febrero, marzo, o que se puede extender hasta el mes de abril. Pero de las dos grandes inundaciones que mejor referencia hay, porque está muy bien documentada en los diarios de la época que uno puede hoy ver, son la que ocurrió el 18 de marzo de 1933 y la del 4 y el 5 de abril de 1944. Posteriormente y hasta la fecha hubo importantes lluvias sobre la cuenca que llevaron al límite la capacidad de las obras de evacuación. La última previa a esta inundación que nos ocupa fue la del 25 de marzo del 2022. Pasemos a la siguiente. Aquí voy a mencionar las obras previstas y las ejecutadas. Después de la inundación del año 33, en ese momento todavía la que intervenía en estas cuestiones era la Dirección Nacional de Irrigación, y esa Dirección Nacional propuso limpiar y rectificar el arroyo en su paso por la ciudad para un caudal de 120 metros cúbicos por segundo. Quiero que retengan esta cifra. Si propone limpiar el cauce cuando cruza dentro de la ciudad para 120 metros cúbicos por segundo. Y además, sobre un pequeño afluente que tenía cerca de su desembocadura, que era el arroyo Maldonado, allí canalizarlo para poder conducir 180 metros cúbicos por segundo. Porque la crecida máxima que ellos habían estimado hasta esa fecha era de 300 metros cúbicos por segundo. Nada de eso se ejecutó y entonces ocurre la inundación por lluvia en toda la cuenca del 6 y 7 de abril del 44, con lluvias del orden de los 170 milímetros y una crecida que fue estimada en 500 metros cúbicos por segundo. Recién entonces, en el año 1947, la Dirección de Hidráulica de la provincia analiza todos estos problemas y para hacer lo que decide es hacer una canalización importante sobre el arroyo Maldonado. Y para eso lo que hace es tomar una lluvia de 10 años de recurrencia media para esa época, que son eran 95 milímetros, en toda la cuenca, y con un coeficiente de escorrentía del 0,2, es decir, el porcentaje de lluvia que caía, el 20% de lo que escurría. El proyectista, que era el ingeniero Langman, estima que es un valor conservador, ¿no es cierto? Pero toma ese valor y le da un caudal a conducir, o que produce la cuenca, de 300 metros cúbicos por segundo. Si bien la crecida que había soportado la ciudad últimamente, en el año 44, había sido de 500. Pero él dice, toma esta crecida de 300 metros cúbicos por segundo, diseña el canal Maldonado sobre la fuente para que lleve 260 metros cúbicos por segundo,
y insiste en la limpieza de todo el cauce hasta su desembocadura del arroyo Apostol para 40 metros cúbicos por segundo. Es decir, que entre los dos tenía 300 metros cúbicos, pero dice, para opinar que para lluvias mayores en la cuenca debería construirse un indicamiento posiblemente en Puente Canesa, es un lugar que yo les señalé en el mapa anterior. No se hace más ninguna obra perdón, no sé si me está. Sí, no se hace más ninguna obra de conducción de agua dentro de la ciudad y por el contrario, en el año 1979 se decidió y ejecutó el entubado del arroyo Napostá dentro de la ciudad en un tramo que eran 4,5 kilómetros, con lo cual quedó para siempre limitada la capacidad de escurrimiento de ese arroyo. Ustedes recuerden que la Dirección Nacional de Irrigación había propuesto en su momento limpiarlo para 120 metros cúbicos por segundo y ahora Lagman lo hace limpiar para 40 metros cúbicos por segundo y en el año 79 lo entuban dentro de un gran tramo, son casi 4 kilómetros dentro de la ciudad de Bahía Blanca, para que lleve los 40 metros cúbicos por segundo que había propuesto el ingeniero Lagman. ¿Cierto? Por qué piden el entubado? Bueno, había muchas quejas, la sociedad de fomento, de los vecinos del lugar, porque había vuelcos de industria, había un frigorífico cercano que también volcaba allí. Entonces, en lugar de recurrir a exigir que los vuelcos sean tratados para que no lleguen a contaminar el curso, se lo entubó. Y a partir de ahí se limitó para siempre la capacidad de evacuación. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, es una captura que había hecho del Google, de un Google Earth, donde se puede ver en la cuenca, allí arriba, el cierre pequeño del Cerro del Águila y Aguilucho, que cierra la cuenca superior. En la parte media, el arroyo de los Leones, el otro posible cierre, el de Puente Canesa. Bueno, después sigue el curso del río del arroyo hasta su ingreso a la ciudad de Bahía Blanca. Acá hay todo un valle que ahora lo vamos a ver mejor en detalle. En esta zona donde se desarrollan quinteros, en la época, en la década del 60 llegó a contabilizarse y estar empadronados 107 quinteros que desarrollaban las quintas en el lugar con un promedio de 5 hectáreas cada uno. Lo que van a ver también, lo que queda de aquellas quintas son los límites que ellos hacían para protegerse de los vientos. Eran cortinas de tamariscos y que fueron desapareciendo todos esos quinteros porque como no hay regulación, agua arriba nunca la hubo, cuando había sequía se quedaban sin agua y cuando había lluvias importantes le inundaba toda la zona de trabajo y a veces en una sola noche se perdía el trabajo 6 o 7 meses. Así que esos quinteros, al no tener regulación agua arriba en una postal, fueron desapareciendo. Sigamos con la próxima diapositiva de transparencia, perdón, la lámina. Es otra imagen del Google tomado de la ciudad. Allí arriba vemos la entrada del arroyo La Postal. Se alcanza a ver unos cuadrados, rectángulos, zonas, áreas geográficas bastante limitadas, que son las que yo les decía que están limitadas por los sectos de tamariscos. Y el arroyo llega a este sector de la ciudad de Bahía Blanca, dentro del Parque de Mayo, que es donde Lagman diseña el partidor de agua que hace que gran parte del agua, los 260 metros cúbicos, sean derivados por un canal que sigue la calle acá 1 de Marzo, que hasta su desembocadura al mar, y el arroyo propio dentro de la ciudad sigue a cielo abierto en un tramo muy corto, que no llega a ser 1 kilómetro, hasta este lugar donde se lo entuba. Desde ahí hasta cerca de la terminal de ómnibus, que son un recorrido de casi 4 kilómetros, está entubado. El recorrido sinuoso, no sé si ustedes lo alcanzan a ver por aquí, es donde iba el arroyo, que es donde está entubado, y arriba hay una avenida. Este es, digamos, el esquema dentro de la ciudad o la ubicación de lo que es el partidor de agua, el comienzo del entubado y el fin del entubado hacia su descarga luego hacia el mar. Por favor, con la siguiente.
Yo le había mencionado que antes de esta crecida que tuvimos ahora, una de las últimas que había soportado la ciudad de Bahía Blanca ha sido la lluvia del 25 de marzo del 2022, que fueron 120 milímetros en 48 horas, y comparado con lo que ocurrió ahora era poco. 120 milímetros en 48 horas, y ustedes ven acá a la izquierda lo que es esto es agua arriba ya de la ciudad, inmediatamente antes del partidor. Lo que se ve es el valle de la postancia. Ahí se ven los setos hechos con tamarisco, que eran de los antiguos quinteros. Por esta zona va todo el cauce del arroyo. Ahora, yo lo que quería mostrar aquí, ustedes ven la masa de agua que hay acá, que está escurriendo, tiene una cierta velocidad. Esta es una toma hecha con un dron. Uno ve que el agua está escurriendo con una cierta velocidad. En realidad, si uno avanza hacia agua arriba sobre lo que es el valle, toda esa zona también está inundada. Y toda esa masa de agua que llega acá tiene que pasar y ser conducida dentro de la ciudad con las obras que están ubicadas aquí. El partidor, que tiene un sistema de desborde ahora lo vamos a ver más en detalle, un cierto nivel que manda el agua hasta los 40 metros cúbicos a través de tres compuertas, lo manda hacia el arroyo Napostá dentro de la ciudad, y que pasado un cierto nivel y pasado el agua sobre el vertedero, la descarga hacia el canal Maldonado, que es esta obra que vemos acá. Sí, lo que quiero mostrar un poquito acá es la dimensión de esto que tenemos acá para conducir el agua dentro de la ciudad frente a las masas de agua que pueden eh, escurrir sobre el Napostá en el valle agua arriba. Yo recuerdo estoy hablando de 30 años atrás, un jefe de hidráulica de la zona que él decía que nunca iba a limpiar el cauce del arroyo Napostá, porque el día que lo limpiase lo único que iba a lograr es acelerar las velocidades y el escurrimiento del agua hacia la ciudad de Bahía Blanca. Lo que ocurrió es que a costa de proteger en ese caso de esa forma a la ciudad, se inundaron todos los que eran los quinteros de aquella época en aquella zona, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí vemos, estamos arriba del partidor. Este es el cruce del ferrocarril, el gran puente que había acá. Por acá llega el arroyo, ¿no es cierto? El arroyo Napostá. Acá hay un vertedero. Parte del agua, hasta 40 metros cúbicos, se derivan por estas tres compuertas hacia el arroyo Napostá, dentro de la ciudad. Y lo que supera, que desborda este vertedero, después de esta transición, ingresa al canal Maldonado, que acá vemos el comienzo. Perdón, ustedes están viendo cuando yo señalo con la flechita, ¿no? No. Ah, perdón, discúlpeme, pensé que ustedes lo podían ver. Claro, lo que pasa es que tendría que haberlo pasado el PowerPoint desde acá. Pero bueno, No se ve eh, la lucecita, pero está muy bien explicado, ¿eh? bueno, espero que se entienda, gracias. Y acá me quiero detener un poquito. Esta es una foto sacada que en aquella lluvia, que eran 120 milímetros en 48 horas. Y acá tuvimos ese milimetraje que me mostraba recién el estudiante de meteorología con muy buen detalle. Que para poder explicar, dimensionar un poco el agua que llegó a la ciudad de Bahía Blanca, me voy a apoyar en un trabajo que hicieron con mucha dedicación técnicos del INTA, el Instituto Nacional, y docentes del Departamento de Agronomía de la universidad. Es decir, en conjunto, esta gente trabajó sobre la zona muchos días después de la inundación y recorrió toda la zona comprendida entre este partidor que veíamos acá y el dique Puente Canesa, que es el límite de la cuenca inferior. Recorrieron toda la zona, hablaron, tenían muy buena relación con la gente que está en los campos y con los establecimientos rurales, con los dueños de campo. Ellos llevan muy bien, cada uno tiene su aparato para medir los milimetrajes, cuánta agua que le cae, si ellos están muy directamente necesarios de conocer todo eso, porque bueno, por la producción de ellos siempre depende de eso. Así que tienen muy buenos datos de los milimetrajes que caían en esa zona, que estuvieron en muchísimos establecimientos rurales, han traído fotos que le suministraron ellos, porque así que todo el mundo tiene un celular y saca fotos de lo que le pasó en el campo, del agua que tuvo, hasta dónde le llegó. Recorrieron, vieron las pendientes hacia ambos lados de la ruta Napostá en esa zona, recorrieron las
cárcavas que fue formando el agua en su escurrimiento, así viendo vías preferenciales de escurrimiento de agua. Y con todos esos datos trazaron, y vamos a la lámina siguiente, trazaron las isoyetas que, con los datos que le dieron los dueños de campo o los establecimientos rurales. Por favor, la siguiente. Y fíjense, ustedes tienen, ellos recorrieron la zona entre el partidor, que es acá abajo a la izquierda, y hacia allá arriba donde termina el óvalo amarillo, estaba Puente Canesa. Y con los datos que le fueron dando, trazaron isoyeta de 395 milímetros, el agua total caída desde que comenzó en la madrugada y hasta que finalizó las últimas horas del día, una isoyeta de 140 milímetros, la otra celeste de 60 milímetros, y cuando avanzaron y preguntaron y hablaron con los dueños de campo cerca del Puente Canesa, no había tenido agua, ¿no? El cauce en Puente Canesa tenía entre 30 y 40 centímetros y al día siguiente tenía esos valores. En el área nuestra de hidráulica, desde hace 15 años instalamos ahí en Puente Canesa un sensor que está funcionando y perfectamente bien, se lo modernizó y cada 15 minutos se entrega datos de los niveles que está teniendo ahí. Y ese sensor en ese lugar no marcó casi el movimiento de agua. A medida que se avanzaba hacia la ciudad y hablaban con los dueños de campo, fueron viendo lo que realmente había ocurrido y lo podemos ver. Bueno, yo quiero mencionar acá que era esta gente que trabajó acá, que fue el ingeniero agrónomo el doctor Carlos Torres Carbonell de la universidad, la magíster Andrea Lauric del INTA, Jerónimo de Leo del INTA y el doctor Martín Espósito de la universidad. Ellos fueron los que me suministraron esta información. Pasemos a la siguiente, que es otro dato que fueron recogiendo ellos perdón, exacto. Lo que vieron es que hubo zonas preferenciales de escurrimiento, de alto escurrimiento, que además estaban marcadas con las cárcavas, lo que fue dejando sobre el terreno. Y bueno, lástima que yo no puedo marcar con el índice, pero fíjense de donde está el número 1 para abajo, hay un camino, es la Ruta Nacional 33, que conecta la ciudad de Bahía Blanca y sigue hacia el norte de la ciudad. La Ruta Nacional 33 actuó como divisoria de agua. Todo el agua que había caído hacia el este volcó hacia el arroyo Napostá. Todo el agua que cayó hacia el oeste volcó hacia el arroyo Saladillo y fue el que provocó la inundación en la zona de la localidad de General Serri, que es una localidad que depende de la ciudad de Bahía Blanca también, ¿no es cierto? Después, de pasar también le voy a mencionar porque me dieron el dato de lo que ocurrió de aquel lado, que también es sorprendente. Pero bueno, con estos datos que fueron recorriendo, con las fotos que obtenían del lugar, hicieron relevamientos también topográficos, midieron pendientes, vieron las lagunas que fueron quedando, que se fueron formando a través de las fotos que le dieron los dueños de campo. Lo que encontraron es que la lluvia que afectó a la ciudad y que llegó, que es esa línea, esa flecha celeste que está ya entrando a la ciudad, que ahí es donde está el partidor, al partidor llegó todo el agua de esta zona y la superficie donde cayó ese milimetraje, la vemos en la siguiente, por favor, si me la pueden pasar, es esta que vemos acá. En total fueron 9.000 hectáreas. La línea gruesa, esta amarilla, es la de la ruta 33 que decía que hizo divisoria de agua. Los datos, esos que están allí, los circulitos donde fueron obteniendo datos de los establecimientos rurales en esa zona. Fueron solamente 9.000 hectáreas, cuando la cuenca inferior tiene alrededor de 60.000 hectáreas, ¿no es cierto? Pero solamente una parte. Y desde bueno, les quiero mencionar lo que dice ahí, que el caudal de punta estimado con los datos de mayor intensidad de lluvia, que son 290 milímetros, perdón, está equivocado, son 210 milímetros en 6 horas, y considerando un 75% de la lluvia que escurrió, porque la baja capacidad de campo por lluvias previas y porque además la infiltración es muy baja entonces, en esos terrenos, en ese lugar. El pico fue de 906 metros cúbicos por segundo. Se toma un tiempo de concentración de 6 horas para determinar el pico. 906 equivale a 3 veces la capacidad de evacuación dentro de la ciudad de Bahía Blanca.
y el volumen de agua aportado al partidor fue de 24,23 hectómetros cúbicos. Es decir, tomando esa estimación de agua que podía haber escurrido en esas 9.000 hectáreas, aportaron hacia el partidor de Bahía Blanca en total 24,23 hectómetros cúbicos. Un volumen un poco ligeramente superior todavía a ese además que cayó sobre la ciudad, porque esto es solamente lo que ocurrió en las 9.000 hectáreas. Sobre la ciudad, tomando ese mismo valor de escorrentía, están en el orden, supera los 30 hectómetros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, eh, la, la, la zona, el de escurrimiento de mayor intensidad, ¿no? De mayor intensidad de precipitación, yo lo veía recién cuando lo marcaba recién mi antecesor en el detalle de la meteorología. Es la línea de la zona de mayor intensidad de noroeste a sureste, ¿cierto? Y esa zona tomó una pequeña parte de la cuenca inferior de la ciudad de Bahía Blanca. Una catástrofe mucho peor hubiese sido si la dirección de la intensidad hubiese sido norte-sur, porque toma toda la cuenca de la Postá. Nos hemos salvado de esa gran catástrofe por la dirección de esa intensidad que cayó, que en esa dirección creo que llega a La Pampa o San Luis, se acuerdo lo que había visto recién y que alguien me mencionó también. Es decir, nos hemos salvado en el sentido de que la catástrofe no fuese muchísimo mayor, porque la zona que abarca la cuenca de la Posta, donde cayó la lluvia, fueron solamente 9.000 hectáreas. Un trabajo parecido que ha hecho este grupo sobre la zona que afectó la localidad de General Serri, que la inundó totalmente, donde el agua llegó al techo de las viviendas, la mayor parte. La zona que se afectó para este lado, es decir, de la ruta 33 hacia el oeste, esa zona en total fueron 36.000 hectáreas, no las 9.000 de Bahía Blanca. Y el pico de la crecida que pasó sobre la ruta nacional número 3, que abarcó toda la zona que es, además de Serri, donde está la transportadora de gas del sur, unos grandes frigoríficos, el pico de la crecida para esa zona fue de 3.650 metros cúbicos por segundo, de acuerdo a las estimaciones que ellos están haciendo. Yo lo comparo con el vertedero del dique Paso de las Piedras, que está diseñado, es el vertedero del embalse que da de agua a la ciudad, está diseñado para 2.000 metros cúbicos por segundo. Es casi el doble lo que pasó por esa zona y que afectó el lugar, la localidad de General Serri. Fue donde hubo mucho también información periodística. En el momento de la crecida pasó por ese lugar una familia que se iba de Bahía porque tenía miedo de inundarse y se iba hacia la localidad de Villarino. Y pasó en esa zona, cuando estaba pasando el pico, se llevó el auto, esa familia perdió a sus dos hijas, sus dos nenas en el lugar, ellos pudieron salvarse, pero bueno, yo fui a ver el lugar porque la justicia pidió intervención también de algunos técnicos, estuve viendo el lugar en esa zona que pasó la crecida, en el lugar, en esa mañana estaba pasando un camión con acoplado. El camión con acoplado lo llevó directamente, lo estampó contra el terraplén del ferrocarril, que es casi paralelo a la ruta nacional número 3. Es decir, la cantidad de agua que pasó en ese momento por el lugar ocupó alrededor de 2.000 metros sobre la ruta nacional número 3. Un poco para darle un reflejo de lo que la crecida, la lluvia que en esa dirección provocó en esta zona. Y que le decía, hubiese sido mucho peor todavía si la dirección hubiese sido más hacia el norte y hubiese tomado mucho más la cuenca del arroyo Naposta. Seguimos con la próxima. Eh, Ahí le quería mostrar, y si le da un enter, se ve un pequeño videíto de cómo quedó el arroyo, perdón, el partidor del Parque de Mayo. Si le da un enter, creo que se ve, no, en el mismo tiene abajo para eh, darle, Este, le puede dar aparece. el
A ver si le puede dar el video, si no, bueno, lo dejamos ahí. Pero bueno, ahí estamos viendo un sector nada más del partidor. Ustedes lo vieron antes, en otro anterior partidor, las losas que tienen las paredes del partidor, Ok, que lo que tratan es de darle Que impermeabilidad se, al es que se podía partidor. extender un poquito. pero ¿cuánto hace ya? De- Está y ahora. Me lo va a decir que ya terminó. Le decía que las losas que recubren ese partidor, que le dan un carácter de impermeabilidad al partidor, son losas que tienen 5 por 6 metros y de 22 centímetros de espesor y pesan en total 14 toneladas y media. Las levantó como si fuesen de papel, se las llevó, las levantó todas. Está online. Es, y seguimos con la próxima, por favor, porque no podemos ver el video de esta. Bueno, acá hay un detalle de cómo fue quedando el canal en distintos sectores. En la del medio, que está más arriba, en la del medio, se puede ver lateralmente el canal que abrió el escurrimiento de agua hacia la ciudad. Vemos las tres compuertas que quedaron incólumes ahí, que no se movieron, la estructura de hormigón que las sostenía, las tres compuertas quedaron allí, y por el costado el canal, el arroyo abrió un cauce que hoy, no sé, podría llevar por ahí tranquilamente 100 metros cúbicos por segundo. Bueno, en otras fotos se ve allí la estructura, las losas del canal rotas, los accesos a los puentes también destruidos. En algunos lugares ha quedado a la vista y cortado cerca de la desembocadura de este canal, cruza un colector cloacal de la tercera cuenca de la ciudad, lo cortó, es decir, hoy la descarga cloacal va hacia el cauce, a la descarga hacia el mar directamente. Pasemos por la siguiente. Este es un poco el impacto sobre la estructura. Esto es lo que ocurrió en la ciudad. En la foto a la izquierda vemos gente que está limpiando el barro que les dejó. Peor todavía está en la inferior derecha. En la superior derecha, ustedes fíjense, eso es la entrada al entubado de la ciudad. El árbol ese que está obturando totalmente el tubo de acceso y ese es el cauce principal del arroyo dentro de la ciudad de Bahía Blanca. Es ese tubo que quedó allí. Bueno, pueden ver los autos apilados, bueno, como estas fotografías se repiten por todos lados, creo que ustedes también lo deben haber visto en muchas diarios y revistas. Pasemos a la siguiente, por favor. No, hay una anterior. Ah, creo que la pasamos ya. No, no pasó. Bueno, eh, quería. Sí, esta. Esta es una obra que se está haciendo ahora, ¿no? Tendríamos que haber comenzado. Sí, estaba viendo anterior. Por favor, vuelva a la anterior a esta. Acá lo que quería mostrar es lo que se está haciendo ahora en los lugares donde hemos tenido problemas en el cauce. Este es el sector que yo le había mencionado, que está dentro de la ciudad y que no está entubado. Es casi 1 kilómetro que está a partir del partidor. Se está perfilando, hay una máquina en la de arriba, hay una máquina que está perfilando lo que quedó, donde se formó ese cauce del arroyo y en la parte de abajo se está conformando el talud utilizando suelo calcáreo, tosca, que se traen de Tosquera que están en el acceso a Bahía Blanca. Esta es una de las obras que ya está terminada, es decir, el tramo oeste del arroyo fue lo primero que se encaró, más que nada para poder desviar después el agua y poder trabajar en lo que es la reparación o la reconstrucción del canal Maldonado. En la fotografía siguiente vemos una limpieza que están haciendo dentro del túnel, perdón, túnel, del tubo, del entubado. Lo que me decía gente que está trabajando ahí, que bueno, había mucho material acumulado ahora que quedaba en el comienzo y al final ya en su descarga hacia el canal abierto. Ese trabajo lo está haciendo también la provincia. Seguimos con la próxima. Bueno, esta es un perfil que tiene relación con lo que se pretende hacer en el Canal Maldonado. No, adelanto que no es algo que
que está decidido a hacer. En algún momento, en alguna primera reunión en que yo he participado, la gente de hidráulica está tratando de reconstruir ese canal Maldonado y buscando que tenga mayor capacidad de escurrimiento. Entonces, en la zona, lo que es punteado era lo que era el canal trapecial, el existente, que era de 260 metros cúbicos por segundo su capacidad, y que tenía una velocidad de escurrimiento en ese diseño que había hecho el ingeniero Lachman de 6 metros por segundo. La idea, lo que me plantearon en su momento la gente hidráulica era que en lugar de hacerlo trapezial, hacerlo rectangular, es decir, ese primer rectángulo que vemos allí abajo, que aumenta la capacidad en cada uno de esos triángulos de 43 metros cúbicos por segundo. O sea que en total podría llevar entre los dos otros 86 metros cúbicos por segundo. Y yo la propuesta que he hecho, es decir, no quiere decir que eso lo hagan, pero en su momento en el que he tenido la reunión he hecho una propuesta como acá en los bordes del canal, hacia los laterales, hacia los cordones cunetas de las calles vecinas, hay 4 metros de distancia. Les propuse dejar 1 metro solamente, porque ni siquiera hay vereda, no se puede circular y por ahí, dejar 1 metro que se puede utilizar como vereda y ampliar el canal en la parte superior en 3 metros, que es lo que vemos de cada lado, 3 metros más, con un muro de 1 metro de altura, que sirva además de protección. Es decir, ese metro de altura con los 3 metros de cada lado que se aumenta el canal, daría una capacidad de 156 metros cúbicos por segundo más, porque la velocidad está dada por la pendiente y es algo que se va a mantener. Entonces, se podría llevar el caudal total de este canal con ese diseño a 500 metros cúbicos por segundo, ahí puse 502 metros cúbicos por segundo, que es el equivalente a la crecida de lo que recibió la ciudad de Bahía Blanca en el año 1944 y que pienso que debería haber hecho en su momento el ingeniero Félix Laman cuando lo proyectó, porque en esa época, en ese lugar, además, era un sector de quintas, no había edificaciones y había posibilidad de hacerlo de un tamaño que respondiese a la crecida que habían tenido en ese momento, que era de 500 metros cúbicos por segundo. No se hizo y bueno, ahora si realmente se va a reconstruir ese canal, está la oportunidad de hacerlo con mayor superficie y poder conducir un mayor caudal para tener posibilidades de aminorar el agua y que el escurrimiento sea más rápido y que haya menos permanencia dentro de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, eso es una alternativa. No digo qué es lo que vaya a hacer hidráulica, pero digo, en algún momento que yo vivo a media cuadra del canal y eran las cuestiones que proponía por aumentar la capacidad del canal, ¿no es cierto? Es decir, poder llevarlo manteniendo la velocidad que tiene. Fíjese que una velocidad alta, el mismo director de hidráulica en su momento cuando hablábamos de esto me lo reconocía, y es la velocidad con que está diseñado este canal, que lo único que tuvo losas que le daban cierta impermeabilidad, que no eran losas estructurales. Y la velocidad es alta, y tal es así que en su momento, cuando lo proyectó el ingeniero Felix Glaman, en aquella época, cuando le digo que además era zona de quinta, había propuesto que de cada lado se hiciera un alambrado de protección, ¿no es cierto? En la licitación de esa obra incluía el alambrado. Bueno, en esa época no había, y ahora, además de no haber alambrado, lo que tenemos sobre las zonas laterales muy cercanas al cordón cuneta, toda una hilera de pinos en gran tramo del canal, que habría que sacarlas para poder hacer esto de ensancharlo esos 3 metros y aumentar la capacidad del canal. Pasemos a la siguiente. En cuanto al tramo del entubado, bueno, en la izquierda vemos la zona donde llega el cauce, como quedó después de la crecida, y a partir de ahí, arriba del entubado, hay una avenida, hay un parque lineal bastante ancho, con 2 calles laterales, es un parque, un paseo de la escultura, que en realidad tiene alrededor de 1 kilómetro, pero después de eso desaparece y vemos lo que aparece en la fotografía de la derecha, que es la Avenida La Postal, donde un montón de años atrás, cuando no estaba el entubado, era el canal que estaba al fondo de los patios de las viviendas. Cuando se hizo el entubado, apareció esta avenida allí arriba y las viviendas ahora la mayoría tiene frente o puerta o calles que salen a este sector. Es decir, que volver a sacar el entubado traería problemas toda esta zona si queremos aumentar el escurrimiento por el entubado. Lo que se podría hacer, pienso
en este caso, es evitar que, porque además, por el entubado además de ir el agua que venga de escorrentía por el cauce, van todos los desagües pluviales de esta zona, igual que al Canal Maldonado también, llegan los desagües pluviales. Entonces, la otra posibilidad es que lateralmente se excave y se hagan desagües pluviales o sobre calles vecinas. Yo recuerdo hace un montón de años en una calle que, de haber levantado todo el pavimento, hicieron un conducto y volvieron a reconstruir el pavimento. Otra, es una alternativa de mejorar el escurrimiento o ampliar el escurrimiento, podría ser de hacer esto de los desagües pluviales laterales al entubado, si se quiere mantener el entubado. Pasamos a la siguiente, por favor. Y voy terminando. Complementariamente con estas obras, por favor. sí, complementariamente con estas obras debe implementarse un sistema de alerta temprana con sensores de nivel y monitoreo meteorológico en tiempo real. Es decir, lo único que tenemos ahora es aquel sensor que está instalado de hace 15 años en Puente Canés. El área de defensa civil del municipio debe diseñar y difundir un plan de actuación ante una emergencia. Deberá asegurarse la más amplia difusión de ese plan. Eso sí. Es necesario que el municipio cuente con un área de hidráulica, con técnicos capacitados para el seguimiento de las obras de la ciudad y que se garantice su mantenimiento. Es decir, las obras se hacen y muchas veces después no se hace el mantenimiento. Es decir, tiene que haber alguien que esté siguiendo y además proponiendo las obras que se deben hacer en el mantenimiento. Y eso lo tiene que hacer la gente de la ciudad. Por eso digo, el área del municipio tiene que tener un área de hidráulica, como lo tuvo y lo tiene hoy Olavarría después de la gran inundación que tuvo en la ciudad en el año 80. Bueno, Sí, perdón. sí, no, Una pregunta, Juan Carlos. Soy Carlos Areco. perdón, ¿Me ¿por qué escuchás? esperamos que... Ok, perdón. Perdón, yo creo que ya es la última diapositiva, entonces Sí, el me ingeniero queda- va a terminar, vamos a abrir un espacio para las preguntas, ¿correcto? De Usted acuerdo, ya me queda una termina. más que es cortita la otra. Digo, todo nuevo desarrollo territorial que pretenda llevarse a cabo deberá tener el correspondiente certificado de aptitud hidráulica otorgado por la Autoridad del Agua de acuerdo con la Ley 12.257 y resoluciones complementarias. Estamos viendo ahora cuando quieren proyectar hacia aguas abajo que hay zonas donde se ha loteado, es decir, se han loteado esas zonas que están en una zona de inundación junto al arroyo Maldonado. ¿Y quién dio el certificado de aptitud hidráulica para eso? Y por favor, pasemos a la última nada más y ya termino. Sí, Pero siempre se ya terminaron. las obras ese certificado. Terminamos, no hay más diapositivas. No, hay una más queda. Nada más de Ok, pensé que- Digo, estas son un poco apreciaciones personales. La inundación tuvo como factor determinante una lluvia extraordinaria en una pequeña zona de la cuenca inferior y simultáneamente en la propia ciudad, que es hoy muy vulnerable a estos eventos. Hubo deficiente planificación urbana con desagüe insuficiente y en algunos casos muy antiguos con calles que fueron modificadas por la presencia de nuevos barrios que alteraron su escurrimiento original. Se inundaron barrios alejados de las dos grandes vías de escurrimiento por el agua que cayó en el lugar. Los desarrollos urbanísticos en zonas bajas y de escasa pendiente. Y me parece importante, el pequeño módulo del arroyo da una falsa percepción del poder extraordinario y dañino de los eventos que la lluvia produce en la cuenca. Es un arroyo de eventos y como tal hay que respetarlo. Si tiene un módulo de 0,68 metros cúbicos por segundo, pero tiene eventos como este que va a ocurrir. Debe planificarse en inmediato las retenciones posibles en la cuenca agua arriba de la ciudad, o hay que esperar que alguna vez vuelva a llover en la cuenca medio superior. Existe está la posibilidad de esos cierres, y esos cierres son la única alternativa que tenemos de regular el agua que puede ingresar a la ciudad. Digo, el drama vivido en esta catástrofe inundación caló muy hondo en los bahienses y en las pocas horas que duró el evento se perdieron vidas humanas, 18 en total. Se derrumbaron casas, se apilaron unos sobre autos de toda gama, cayeron puentes y pasarelas, se destruyeron calles y caminos, se cortaron los servicios esenciales de agua y luz, mientras que se hacía angustiosa la asistencia a quienes reclamaban ayuda. Quienes teníamos resguardo o un aislado refugio en esas horas que parecían interminables, manteníamos la vista fija en un punto que habíamos tomado como referencia, esperando que el agua comenzara a bajar. Allí comenzó otro drama, reconstruir la ciudad, y creo que esto es tarea de todos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Que nos ha hecho una muy completa descripción del problema y sobre todo esta última parte con las alternativas que usted está viendo. Ahora vamos a dar un espacio para los comentarios y preguntas que quieran hacer los asistentes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Soy Carlos Areco.
Y Carlos. ¿Qué tal? Toda esta información que realmente es muy sustanciosa y valedera, ¿vos has compartido con la Municipalidad de Bahía Blanca, con sus fieles, con Federico? Sí, hemos estado en una reunión e incluso Susbieles hoy habla de hacer la posibilidad del canal Maldonado con esos dos anchos rectangulares de distintas alturas. Se lo he escuchado mencionar, lo hemos mencionado y he estado presente el día que hicimos una reunión el ministro de Obras Públicas de la provincia y a partir de esa reunión la gente de hidráulica que se llevó también esa idea, si yo no sé si es la que realmente van a decidir, pero que se llevó esa idea pidieron tomarse 30 días para analizar esa sección, esas posibilidades, y porque necesitan tener definido la forma y la capacidad del caudal, porque a partir de ello poder definir el partidor del Parque de Mayo que hay que reconstruir y los puentes que hay que reconstruir sobre el canal, ¿no es cierto? O sea que en su momento comenté esa idea. De lo que he hablado hoy acá, la única que la he agregado yo después y no he comentado todavía, y creo que mañana vamos a tener una charlita a la tarde, es el tema de los desagües pluviales laterales al entubado o al canal Maldonado. Gracias, Carlos. Perdón, ¿algún otro de los presentes quiere preguntar algo? Bueno, para yo, muchas gracias. El radar es el derrumbe, ¿Cómo? el radar que utilizan es el derrumbe, No te El radar que el utilizan. radar, el radar. Sí, el radar que dijiste de Bahía Blanca está instalado en el Grumben, Está en Espora. en Espora. Al lado. Al lado, Sí. bueno, o sea, está bastante distanciado de Bahía Blanca, propiamente dicha, del centro, que la ciudad de los dos, en la calle O'Higgins, que es la principal, es un río. Y la otra cuestión es si qué opina de la dirección de riesgo hídrico que tiene el Ministerio de Defensa. ¿Quién le pregunta a usted? ¿Pertenecen ustedes a la DIGIN, cómo se llama? Sinagil. La SINAGIR, el SINAGIR. Sí, nosotros, el Servicio Meteorológico forma parte del SINAGIR, que digamos que lo maneja el Ministerio de Seguridad. Nosotros somos un organismo científico técnico que aporta, digamos, de lo que es el sistema de alerta temprana para todo lo que es la gestión integral de riesgo a nivel nación. Y nosotros interactuamos más que nada con Nación y después, bueno, después de Nación interactúan con las provincias. ¿Pero están todos los días continuamente trabajando con ellos? Sí, nosotros enviamos información las 24 horas, los 365 días del año. El servicio está a las 24 horas, hay personas permanentes que están monitoreando. Exactamente, sí. Y dijiste que se superpuso con el radar de Viedma, ¿no? Sí, en realidad, ¿Y el de Mar del Plata tuvo algo que ver? sí, en realidad los radares meteorológicos, digamos, hay una serie de radares meteorológicos que los tiene, digamos, son el proyecto SINARAM, el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, y en particular, bueno, se van instalando radares en los últimos 10 años, tuvimos una proliferación de radares por todo el país, que es Sí, yo participé de esa movida. Y actualmente nosotros, a raíz de la mayor cantidad de radares, podemos ir monitoreando la evolución de las tormentas. Los servicios son muy corto plazo, que están basados principalmente en información de radar, han ganado mucho territorio. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, tanto el radar de Bahía Blanca, que en este caso fue fundamental, y bien que funcionó, porque posiblemente en una situación así suele pasar que a veces los radares salen de línea y perdemos información, pero en este caso también es destacable eso, no solamente la toma del dato del observador que estuvo en el aeropuerto de Bahía Blanca tomando el dato, incluso registrando los 290 milímetros en situaciones que eran peligrosas para tomar el dato, sino también destacar el funcionamiento del radar que se mantuvo activo, digamos, durante todo el evento. Y eso, por experiencia, cuando se dan eventos así, muchas veces los radares pueden salir de circulación, de funcionamiento, pero bueno, este no fue el caso.
Y en ese sentido, bueno, tanto el radar de las grutas y después el de Mar del Plata y todos los demás que forman parte de la red fueron fundamentales, porque después el evento salió, a menos nosotros como servicio meteorológico, nos tuvimos que concentrar en todo el resto del país, que bueno, hubo también otros eventos como en Tucumán al día siguiente, por Y ejemplo. Salta, Exactamente. y Salta. Y además estaba toda la zona de Valle Manca también inundado. Por eso, Juan Carlos, ¿cómo era el estado antecedente de la cuenca? Creo que había llovido antes, unos días antes. Bien, en el Zoom tenemos varias preguntas. La primera es de Mayra Rubinich. Consulta si sobre el arroyo han definido línea de ribera para evitar la edificación sobre el cauce. O sea, me imagino que es pregunta para el ingeniero. Sí. No, la línea de ribera queda, en el caso del canal, queda definido por los mismos bordes del canal, no existe, porque lateralmente lo que hay son dos calles laterales de circulación y luego las líneas de edificación. Y líneas de ribera dentro de lo que es el cauce propio del arroyo dentro de la ciudad, tampoco están definidas si no es por los cordones cunetas de las calles laterales que van circulando, que van circundando el propio arroyo, salvo donde está el entubado, que es una zona un poco más ancha, porque bueno, ahí existe un parque lineal en este lugar, pero que toma solamente 1 kilómetro de toda la longitud del entubado. En el resto yo desconozco de algún trazado original de la línea de ribera. Recuerdo haber participado en el directorio de la Autoridad del Agua y nunca se pidió y se hizo línea ribera con Sí, respecto a pero esto, no se porque ve porque la ciudad ya está definida sobre el cauce, ¿no es cierto? Sobre la... Perdón, antes de seguir pasando la palabra, yo que tengo la mirada institucional, le querría preguntar a los disertantes si ustedes han tenido algún tipo de contacto a través de ustedes o de la Nación sobre lo que ha sucedido en Bahía Blanca y lo que está pasando, digamos, en Brasil, por ejemplo, que es más cercano, o en Valencia, que tenemos tan buena relación con España, si hay alguna ida y vuelta de experiencias, de lecciones aprendidas que puedan servir de experiencia para ustedes. ¿Ha habido algún contacto con esos países u otros? En el caso mío, yo lo desconozco porque no estoy en una comisión que se designó ahora, que se reúne acá en Bahía Blanca cuando vienen los funcionarios, que hasta ahora hubo una sola, pero yo supongo que la gente que está trabajando en esto, en la Dirección de Hidráulica de la provincia, en el Ministerio de Obras Públicas, tienen que tener referencia de esos eventos porque, bueno, fueron significativos y con mucha similaridad con lo que ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Pero bueno, no estoy yo en esos detalles, estoy fuera de toda repartición, soy un jubilado que está Ok, participando gracias. por ¿Y usted, pedido, doctor? por pedido del intendente. ¿Usted, doctor? Bueno, pues en nuestro caso sí tenemos más que nada mucha vinculación con servicios meteorológicos vecinos, sobre todo con Uruguay últimamente, con quien más tenemos contacto casi a diario, pero bueno, también con los países como Brasil, Paraguay, con los países limítrofes tenemos ese tipo también de contacto, incluso por situaciones meteorológicas que afectan a ambos países. Caso Argentina y Uruguay muchas veces es un fenómeno que somos en común. Y también tenemos una vinculación también con un grupo, digamos, de expertos que monitorea de Estados Unidos, monitorea, mejor dicho, porque ese programa ahora se canceló en los últimos días, desde Estados Unidos, que también profesionales, digamos, de servicios meteorológicos de Latinoamérica, junto con gente que está en Estados Unidos, monitorea, digamos, a nivel continente, ¿no? De los trópicos hasta el cono sur. Ok. Muchas gracias a los dos. Y usted, ingeniero, es un jubilado, pero que aporta mucho, ¿eh? Así que Muchísimo. no lo dejamos jubilarse del todo. Claro. Bueno, ahora sí le paso la palabra también a los que están participando vía Zoom,
que la niña nos va a ayudar. Gracias. Bueno, Hugo Rorman pregunta cómo se detiene el crecimiento, cómo se reconstruye el arroyo original, si no habría que erradicar la zona construida a ambos lados del arroyo Napostá y el canal Maldonado. Bueno, eso. Y después dice que fue excelente la exposición. ¿Quién pregunta eso? Hugo Rorman. Ok, dígate algo. Siempre, ¿quién pregunta? Adelante. Discúlpeme, pero hay mucha resonancia y me cuesta escuchar las preguntas que están haciendo. Necesitaría que quienes estén así al frente los puedan repetir porque la resonancia que hay no me deja escuchar lo que están preguntando directamente. Resonancia, quizá con este micrófono, va de ¿Me escucha mejor? A usted la escucho muy bien, a usted la escucho muy bien. Sí. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, ahora sí estoy escuchando. Ok. Sí. Hugo Rorman pregunta, o sea, primero dice que el crecimiento urbano sigue y como en la zona urbanizada de Bahía Blanca no para. ¿Cómo se detiene esto y cómo se reconstruye el arroyo original? Si no habría que erradicar la zona construida a ambos lados del arroyo Napostá y el canal Maldonado. Bueno, habría que preguntarle a los urbanistas, pero es muy difícil y casi imposible erradicar lo que se ha construido junto al arroyo Maldonado, perdón, al canal Maldonado y el arroyo Napostás. Hoy se puede limitar solamente lo que se está los doteos que se han hecho aguas abajo del mismo canal Maldonado antes de su descarga al mar. Pero la limitación más importante para que no ocurra estas cuestiones sobre la ciudad de Bahía Blanca está dado en el manejo del cauce aguas arriba. Es decir, es muy, es difícil que dentro de la ciudad, salvo la ampliación sobre lo que queda junto al canal Maldonado o algunas posibilidades de desagües pluviales sobre el entubado, o como alguien también dijo, de abrir de nuevo el entubado, no hay muchas alternativas. Y no podemos hacer lo que en algún momento se hizo, como cuando se hizo la autopista de Buenos Aires, que se hizo el trazado y se tiraron abajo las casas y sobre eso se hizo la autopista. Acá que tenemos que tirar abajo casas para abrir un nuevo canal. Yo creo que lo importante es hacer las regulaciones agua arriba. Tiene distintas alternativas, es decir, incluso hay alternativas de hacer microembalses muy cercanos a la ciudad para regular el cauce sobre la Napostá. Es decir, el cauce está liberado hasta su ingreso a la ciudad. Y eso dentro de la ciudad está en el valle inferior, en la zona de inundación del arroyo. Entonces lo que hay que regular es agua arriba, justamente. Y la posibilidad de hacer agua arriba, embalse, dan otra alternativa, porque por ejemplo, regulado el cauce, se podrían desarrollar esas zonas de quinta que se abandonaron, es decir, establecer zonas productivas en la zona comprendida agua abajo del dique de Puente Canesa, por ejemplo. Gracias. Sí, la última pregunta. Y la última es de Rubén Rujana y pregunta, si se hubieran construido las presas aguas arriba, ¿quién sería el encargado de su mantenimiento y si tiene presupuesto para ello? Y más específicamente, saber si le dan presupuesto para ello a este tema. Bueno, el encargado, los recursos hídricos provinciales por constitución son provinciales, es decir, quien tiene injerencia sobre el cauce de estos ríos y arroyos dentro de la provincia es la provincia. Si hoy se construye, lo debería hacer la Dirección de Hidráulica de la provincia, yo creo que ella la tiene en sus manos. Es más, en algunos momentos hizo hacer algunos estudios, entonces es la Dirección de Hidráulica. Ahora, que le den o no le den presupuesto para mantenerla, eso es una cuestión que yo no le podría contestar. Es decir, yo por eso insistía que dentro del municipio debe haber una dirección hidráulica, no para que haga el mantenimiento, porque los presupuestos que se necesitan para estas obras son importantes, pero sí para que haga un seguimiento, para que se haga el mantenimiento, que se asegure con la gente local que esas tareas de mantenimiento se hagan, ¿no es cierto? Y que haya un presupuesto destinado para ellos también. Ok, ya estamos. Entonces, ¿quiere preguntar algo? No, que me parece la propuesta de que haya una coordinación con el municipio es muy importante. No, por supuesto. Bueno, listo. Entonces ahora le vamos a pedir al presidente del IAR
que nos dé las palabras de cierre y que haga los comentarios que él estime pertinentes. Siempre aprendemos escuchándolo. Muchas gracias, María Esther. En primer lugar, realmente quería comentar que esto más que unas exposiciones han sido verdaderas clases de dos especialistas que nos han dado un panorama muy claro, por un lado de cuál es el problema, pero por otro lado de cómo está, diría, capacitada nuestro país para abordarlo. Tanto en lo que hace al desarrollo de la tecnología, en el tema del pronóstico particularmente, nos mostró el doctor Saucedo, y por otro lado lo que nos ha demostrado el ingeniero Schaeffer de cómo se conoce el problema. Entonces, eso nos transmite mucha tranquilidad, tanto para ver cómo se encaran las futuras, digamos, el abordaje de reconstruir todo esto para tratar de evitar circunstancias parecidas dentro de lo posible y a partir de que hemos vivido un fenómeno extraordinario. Entonces tenemos muchas limitaciones siempre, pero también es una lección para que otras ciudades del país podamos aprender tanto de lo que del problema donde se originó, y por qué realmente ocurrieron todas estas situaciones que llevaron a daños, inclusive a pérdidas humanas. La conciencia es que este hecho puede ocurrir en cualquier otra ciudad de nuestro país. De hecho, estaba ocurriendo prácticamente con motivo de estas tormentas casi extendidas en varios lugares de nuestro país. Paralelamente en el mundo, en los últimos meses ocurrían fenómenos extraordinarios similares, o extraordinarios u ordinarios similares. Es decir, que nos enfrentamos con una situación de que creo que, yo diría que desde la propia ámbitos académicos de formación, se debería poder aprovechar toda esta experiencia que tienen nuestros técnicos en el terreno, de manera tal de que contribuyan a la formación de nuestros nuevos profesionales. Pero por otro lado, eso en cuanto a la formación de los técnicos, pero por otro lado, hay que pensar en la preparación de la población. Por un lado, en materia del pronóstico, probablemente hay un desafío en relación a cómo llega el pronóstico a las poblaciones. Me imagino que es un tema que acá el doctor Saucedo y todos los técnicos del Servicio Meteorológico Nacional son conscientes, hacen un esfuerzo extraordinario, diría yo, de tratar de transmitir con carácter didáctico a la población, pero me parece que todavía la población no hemos aprendido lo suficiente para valorar, por un lado, distinguir lo que es un pronóstico de lo que es una predicción precisa, distinguir, pero por otra parte tratar de transmitir a la población que debe ser partícipes de esta, digamos, de cómo manejarse en esas situaciones, saber qué hacer. Hay, por un lado, los organismos técnicos, guiar a la población, prepararlas con anticipación, a partir de las enseñanzas que nos dejan estas situaciones de tragedia. Me parece que hay todo un tema de participación de la población muy importante, de aprendizaje y después de saber actuar y tomar conciencia de cómo tiene que actuar. Una de las cosas que se planteaban, y ahí creo que las propias preguntas últimas se lo decían, es
Por ejemplo, si vamos a construir estos pequeños, digamos, embalses en la zona de aporte, digamos, de estos arroyos, la inquietud que surgió, pareciera la última pregunta, es justamente cómo se iban a mantener esas situaciones. Y entre el mantenimiento, ahí tiene mucho que ver la población. Porque, por ejemplo, el manejo de los residuos, el manejo diario de los residuos, tiene que ver con realmente el mantenimiento de estos conductos, el mantenimiento de los envases de retención. Es decir, que hay un problema de cultura ciudadana en materia de cómo cuidar la propia ciudad. Y entre lo que está la propia ciudad, está todo lo que significa, por ejemplo, el manejo de los residuos tiene un rol fundamental, a solo título de ejemplo. Bueno, no quiero extenderme más porque realmente los maestros han sido nuestros dos expositores esta tarde. Pero quiero, por un lado, en nombre del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, agradecerle al CARI, que nos ha permitido nuevamente estar juntos en la organización de estos eventos, que creo que pueden ser un aporte a la comunidad. Por otro lado, agradecer la presencia de los que nos acompañan aquí en la sede del CARI y agradecer a todos los que nos acompañan desde distintos lugares del país en esta tarde en que hemos aprendido mucho. Así que muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Bueno, los saludo a todos y les agradezco.